Por eso es que yo creo, ¿no?, que lo ocurrido en el campo de los derechos humanos, lo ocurrido en la administración pública y la tremenda corrupción sistémica que se produjo durante los años que este señor gobernó, y para lo cual fue necesario quebrar la Constitución, hacer el llamado autogolpe, ¿no es cierto?, del 5 de abril del año 92, que generó una corriente que hasta el día de hoy repercute por lo menos en América Latina, porque conocemos varias experiencias que han tratado de imitar lo que hizo Fujimori en su momento, comenzando por el señor Hugo Chávez en Venezuela, ¿no?, elegido legítimamente, pero que después se perennizó el tiempo que no acabó con su fallecimiento, porque sabemos ahora la situación de Venezuela con Maduro. Pero bueno, la primera experiencia en la región de un gobernante que elegido legítimamente quiebra la Constitución, contraría su juramento, la tuvo el señor Alberto Fujimori. Entonces, en mi balance es muy negativo, porque incluso aquello que se reconoce y que, bueno, hay que admitir, pero yo no creo que de manera tan absoluta. ¿Por qué razón? Recordemos que el señor Fujimori, ¿no es cierto?, fue un candidato hasta cierto punto improvisado. Él mismo nunca creyó que iba a llegar a la presidencia de la República. La casualidad quiso, ¿no es cierto?, que para que pudiera acceder a la propaganda gratuita que se ofrecía a los candidatos presidenciales, él pudiera combinar su candidatura al Senado, que era lo que él esperaba, con una candidatura a la presidencia. Y fue más bien, creo yo, la reacción de una ciudadanía harta de lo que era la política hasta ese momento, que muchos factores explican por qué ese hartazgo, por qué ese desencanto en todo caso, lo que hizo que apareciera prácticamente de la nada. ¿Y qué tuvimos? Un candidato absolutamente improvisado, un candidato que no tenía un plan, no tenía nada que ofrecer al país, e instaló la mentira incluso desde su propia candidatura y el cinismo, ¿no? Recordemos la famosa frase, yo no soy un caído del palto, cuando le fue enrostrado el hecho de que no pagaba impuestos. Recordemos también cuando, con el temor de enfrentarse ya para la segunda vuelta con el candidato Mario Vargas Llosa, mandó a su esposa a decir que se había intoxicado con bacalao. Recordemos que ya en la polémica que no pudo evitar, ¿no?, comenzó señalando que él era el no choc, o sea, no tenía nada que mostrar al país, simplemente era oponerse a lo que planteaba Vargas Llosa. Bueno, yo diría que la recuperación económica del Perú, porque difícilmente podríamos haber ido más al fondo de lo que nos dejó el primer gobierno de Alan García, se produjo cuando el señor Fujimori tenía que hacer algo ante una realidad que ya era un descalabro para el país, ¿no es cierto? Y entonces comenzó a ejecutar en buena medida el plan que Vargas Llosa había preparado del shock, ¿no es cierto? Y tuvimos un shock. Y creo que allí él tuvo una apertura a grupos económicos poderosos y sobre todo a técnicos, y los dejó actuar porque él quería ocuparse de otras cosas, como en efecto lo hizo. Y sobre el terrorismo podríamos hablar inmediatamente después.